estamos en un punto histórico. Este punto puede ser tan importante en la historia de la humanidad que nos puede llevar a dos caminos totalmente diferentes. Seguramente habrán escuchado de la Edad Media, del oscurantismo de la Edad Media, y a muchos quizás no nos gustaría vivir esa época, de que si no tomamos en cuenta estos conceptos que ustedes han establecido como importantes para discusión, que es el de la justicia en la ética y la política, si esto no logramos comprenderlo, no solamente los psicólogos, todos los profesionistas, todos los ciudadanos, el mundo va directo a un oscurantismo peor que el de la Edad Media. Vamos camino a ser una masa de personas controladas y dirigidas sin percibirnos que esto así sucede. Y yo quisiera partir, para comprender este título de la justicia en la ética y la política, partir de lo que es la ética. Rápidamente diría que a nivel popular, coloquial, en ocasiones pensamos que ética y moral son sinónimos, lo cual no es así. Sin el deseo de ser reduccionista, pero para obviar tiempo, diríamos que la ética es una herramienta, es un instrumento que nos permite analizar, estudiar y considerar, valorar la moral de las personas. La moral viene a ser el carácter, viene a ser una esencia del ser humano. Entonces la ética nos permite analizar ese carácter de las personas. Cuando tenemos la oportunidad de generar un código ético para poder evaluar la moral, puede de ahí surgir unas consecuencias. La consecuencia de ser una persona moral va a tener como consecuencia que vamos a ser políticos. Y entendiendo este concepto, como lo entendió y como lo ha explicado a través de todos los tiempos Aristóteles, el ser humano es el único animal político. ¿Qué significa esto? Que el ser humano, a diferencia de todos los demás seres vivos, es el único que tiene actos volitivos hacia el bien. El ser humano tiene la oportunidad de decidir hacer el bien o no hacerlo. Eso lo hace una persona moral. En ocasiones habrán dicho, no, esta persona no tiene moral. Eso es una falacia del lenguaje. No existe una persona que no tenga moral. O es moral o es inmoral. Lo que es amoral, es decir, sin moralidad, sería una silla, un banco o una botella. Pero los seres humanos o somos morales o somos inmorales. Y eso nos va a ayudar a la ética. Por tanto, si tomamos a la ética como una rama de la filosofía que nos pueda o nos permita entender nuestra persona, nuestra naturaleza y desde luego en nuestra praxis profesional, vamos a convertirnos en políticos. Y ustedes van a decir, no, pero esos tienen muy mala fama. No, el político es alguien que quiere hacer el bien por la polis, por la ciudad, por la sociedad. Y no se necesita politiquería, habría que diferenciarla. La política de la cual hablaban los clásicos griegos es el hacer el bien. Y todos los seres humanos podemos llegar a hacer el bien. Político. En el mejor de los sentidos que tiene esta frase. De ahí que si somos políticos, vamos a tener ética, vamos a tener ese instrumento que nos va a poder cuestionar nuestro ente, nuestra naturaleza, nuestras actitudes, nuestros hábitos, que es la moral. Y si somos personas morales, pues vamos a ser políticos, vamos a tener ética y vamos a tener necesidad de algo más, de otro concepto que quisiera ahorita solamente mencionar de pasada. Vamos a ser educadores y vamos a ser personas educadas. La educación es la oportunidad que todo ser humano tiene para llegar a ser político, en este sentido aristotélico de la palabra. Eso es lo que yo quisiera mencionar como introducción. No sé si un factor común que nos correlaciona a todas las profesiones, inclusive a todas las ciencias, pues es la educación. Y la educación actualmente está siendo guiada, podríamos así decirlo, por un filósofo. Yo sé que esta palabra en ocasiones nos puede producir cierta somnolencia porque la consideramos ajena, porque la consideramos fuera de nuestro contexto. O
gadgets que se presentan en el mercado y estamos muy compenetrados de esos términos. Pero la filosofía también tiene una gran aportación en la actualidad. Y el filósofo que podríamos decir más prominente en este momento es un filósofo francés, Edgar Morin. Y él fue solicitado por la UNESCO para hacer un trabajo en el que, pues a nombre de la educación, le pidieron que hiciera una reseña sobre cuáles son los saberes que se deben implementar en el futuro, no solamente desde educación básica, sino también a nivel profesional. Y él apunta en un texto que traigo aquí conmigo, titulado Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, apunta un saber que es totalmente importante, que es el de la ética. Sin embargo, él le da todavía una connotación más amplia, es una aportación que pues obviamente no apareció en los noticieros, no se hizo una presentación como las que hacía el de Apple, Steve Jobs, me parece que cada vez que presentaba el iPhone 4 o 5, no sé en qué número van, se hacía toda una parafernalia sobre qué aditamentos va a traer. No, el último grito de la filosofía no es como que muy vendible, pero nos atañe a cada uno de nosotros. Y él propone que ahora la ética tenga una nueva connotación. Él la denomina que debe llamarse antropoética, y en la cual pide que relacionemos 3 conceptos: al individuo, a la sociedad y a la especie. Con estos 3 elementos, él pide que se dé una formación integral que nos permita hacer adelantos tecnológicos, pero que sean a su vez sustentables con el medio ambiente, que sean sustentables con el medio social, de tal forma que no estemos cayendo en algo que Edgar Morin está haciendo referencia de que podemos entrar a una edad de oscurantismo ilustrado, en el cual todo el mundo va a tener acceso a la información, pero no todo el mundo va a tener la capacidad de crear, sino de seguir solamente una corriente. Quisiera hacer una mención al compañero alumno que mencionó el compañero Carlos, de un alumno de 5º grado, ante la visita de una candidata al Senado de la República, a nuestro colegio. Él, haciendo un trabajo relacionado con la democracia y con la política, él dibujó una especie de espiral negro, una forma de cómo decir para lo que él representa la política, y él decía: la política es como un hoyo negro, haciendo alusión al fenómeno del espacio sideral, donde estos hoyos negros atraen todo, inclusive a la luz, y nada se escapa de ahí. Entonces, este niño, con esta formación que ha tenido, pues él así ha asimilado a la política con una deformación total a lo que debiese ser la política. Entonces, Edgar Morin pide que demos una formación no solamente a los pequeños, sino a jóvenes, y también debemos incluirnos los adultos, para que cambiemos a una ética que sea todavía aún más antropomórfica, una ética en la que nos consideremos no solamente como individuo, sino como parte de una sociedad y como parte de una especie, que de no consensuar y de no tomar en cuenta cada uno de estos adelantos y avances tecnológicos que hay, estamos también en la lista de las especies en extinción. O peor aún, podríamos dejar de ser Homo sapiens y solamente ser Homo consumidores, que ya no cuestionemos nada de lo que nos ocurre a nuestro alrededor, que dejemos esa capacidad de preguntar que tienen los niños, esa capacidad de decir, bueno, ¿por qué? O de incluso solicitar justicia, que dejemos de ver a la justicia con respeto para los abogados que la ven como una mujer vendada con una espada y una báscula. No, la justicia no es una mujer que anda deambulando a ciegas. La justicia es la consecuencia de los actos morales de los individuos que requieren un proceso de formación educativa. Y para eso necesitamos implementar un concepto de antropoética en nuestros planes de estudios, en nuestro quehacer, en nuestro andar. Yo nada más les dejo una pregunta. Cuando tienen sus exámenes, ¿qué tanta tentación tienen por checar al compañero? Porque podríamos ahorita decir, sí, la ética, la moral, pero cuando estamos en un examen,
¿Dónde quedó esos valores? Si ahorita, yo sé que aquí eso no ocurre, pero si ahorita tenemos dudas para decir, debo obtener lo que merezco y mejor tomo un camino alterno, seguramente cuando estemos en el campo profesional vamos a ser tentados de mil maneras para entrar en esa espiral negra que desafortunadamente nuestro alumno la ve como la política, cuando en realidad se está refiriendo a la corrupción. Ojalá que no seamos parte de esa espiral negra, sino que la revirtamos y empecemos por el día de hoy. Cada examen no se copie. Mejor aún, díganle a los maestros, oiga, ¿por qué no podemos estar en equipo? Si la vida profesional es trabajo en equipo, si la vida profesional es consultar, bueno, yo todavía la antigua, de consultar libros, pero podemos consultar internet. ¿Por qué tenemos que hacer los exámenes individuales? La experiencia que tenemos en nuestro colegio es que los alumnos aprenden de una manera muy significativa cuando se les respeta esa capacidad crítica y de investigación, y en un examen pueden sacar sus libros. Los niños de nuevo ingreso que vienen de otra parte quedan sorprendidos. ¿Cómo podemos sacar los libros, las libretas? Sienten como que están atentando contra la justicia, pero no es así. La vida práctica profesional exige que seamos capaces de investigar, que podamos trabajar en equipo. Rara vez hacemos cosas así, bueno, que nadie me vea y solo yo. Eso es poco común. Entonces, concluí esta breve participación diciendo, Edgar Morin propone que la ética pase a ser una antropoética, es decir, que tomemos conciencia no solo como individuos, como sociedad, sino como especie. El amor, que pues es inherente al ser humano, pero también es un acto evolutivo, que tiene que tomarse esa decisión. No es como insisto, el resto de los seres vivos. Una loba que amamanta a sus cachorros no lo hace porque sea una madre amorosa, lo hace porque está cuidando su especie y está en sus genes. Sin embargo, Erich Fromm, en otro de sus textos, Man for Himself, menciona lo siguiente, hablando de la indiferencia del hombre que tiene consigo mismo. Dice así Erich Fromm, dice, radica en el hecho de que hemos perdido el sentido del significado y de la individualidad del hombre, que hemos hecho de nosotros mismos los instrumentos de propósitos ajenos a nosotros, que nos experimentamos y nos tratamos como mercancías, y que nuestros propios poderes se han evadido de nosotros. Nos hemos transformado en objetos, y nuestros prójimos también se han transformado en objetos, dado que no confiamos en nuestro propio poder, no tenemos fe en el hombre, fe en nosotros o en aquello que nuestros propios poderes pueden crear. Deambulamos en la oscuridad del valor del ser humano. El punto crítico de nuestro, lo permiten, del bendito tiempo en el que nos tocó existir, y siempre el mejor tiempo para vivir es el hoy, y es en el que nos tocó vivir. Estamos ante la posibilidad de que la humanidad se vaya por un camino de oscurantismo ilustrado, o estamos ante la posibilidad de dar uso adecuado y sustentable a la tecnología y a todos los conocimientos y avances que todos conocemos. Pero para poder lograr eso, necesitamos hacer una transformación ética de nuestras personas. Debemos hacer una transformación de lo que consideramos son los valores. El pensar que el tener es prioritario sobre el ser es algo que nos va a conducir a una catástrofe, o nos está conduciendo a una catástrofe. De ahí la felicitación que hacía al principio por tomar este tema, la justicia en los actos políticos, la justicia en la ética. Pero como decía, si hay ética, si se utiliza la ética como instrumento filosófico para entender nuestra moral, vamos a ser personas políticas, y por tanto la justicia va a ser una consecuencia obvia, natural. Y la putrefacción, la degradación del ser humano encarnado en este fenómeno que aquí hemos estado comentando, como la corrupción, es algo que va a pasar a la historia. Sí, y solo si cambiamos nuestro quehacer ético profesional. Si terminan su carrera, lo cual se los deseo, es que sean psicólogos
éticos, que no vean solo un paciente, que no vean solo un número, que no vean solamente una posibilidad de ingreso, vean una persona que les necesita, que les necesitamos, que necesitamos que haya ojos clínicos con una vista que haya sido enseñado y formado en el arte de amar, aún en nuestras profesiones. Creo que esa sería la única forma como podemos dejar ese posible camino de frustración, de derrota que genera la corrupción, y seguir ese camino que es el más iluminado, que es el camino, aunque se oye bien extraño decirlo, pero es el camino de la política entendida en su mejor sentido. Ojalá que sean psicólogos políticos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.